En busca de las huellas de la Orden del Dragón. Autor Vicente Meliá Bomboí. La lonja de la seda de la ciudad de Valencia. Aunque la mayoría de historiadores sostiene que el uso de la cimera del dragón por los reyes de Aragón se remonta hasta Pedro IV el Ceremonioso, sobre el siglo XIV, esta es asumida realmente como propia por los regentes pertenecientes a la Casa de los Trastámara el año de 1415, cuando esta dinastía decide abandonar a su suerte a Benedicto XIII, el conocido por Papa Luna. Fue entonces cuando la divisa del dragón se transforma en una gratificación por parte del emperador Segismundo a su colaboración, a su traición. El momento en que el emperador Segismundo entrega su divisa de la Orden del Dragón a Fernando I será descrito por el cronista del Reino de Aragón, Jerónimo Zurita y Castro, en sus Anales de la Corona de Aragón, en el Índice de las Cosas Notables, en el volumen séptimo, páginas 391-392, con estos apuntes. Toma la divisa de la jarra y grifo del rey don Hernando, y dale la suya, que era un dragón. Asimismo, Zurita también describe cómo Alfonso V, el magnánimo, asume esta divisa, que a partir de ese momento coronará la cimera de su escudo y que anuncia que es un miembro de la Orden del Dragón. Toma la divisa del dragón del emperador Segismundo y dale la suya de la jarra y grifo. Por tanto, la cimera del dragón que mantienen los reyes de Aragón, Fernando I de Antequera, Alfonso V el Magnánimo, su hermano Juan II el Grande, así como el hijo de este, Fernando II el Católico, no tienen nada que ver con la cimera de Pedro IV, pues esta, la de los Trastámara, está relacionada con la liga de la Orden del Dragón del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo de Hungría, y es el premio recibido a cambio de mandar al desierto a Benedicto XIII, es decir, es el premio a cambio de la traición al Papa Luna. Es interesante destacar que en España existen varias huellas artísticas creadas por la influencia de la Orden del Dragón. Una de ellas es la Fuente del Jardín del Papa Luna, una pieza maravillosa que se encuentra en la Catedral de Tortosa. En esta obra escultórica de forma octogonal, en una de sus caras se ha tallado la representación idílica del encuentro entre Segismundo y el Papa Luna en Perpiñán, el año de 1415, simbolizados en ella por un dragón y un águila. Un encuentro que en realidad demostró que fue un choque de ideas y de formas de entender el poder. También debemos clasificar dentro de estas huellas de la Orden del Dragón la obra arquitectónica a la que considero el máximo exponente de esta orden en toda Europa, la maravillosa lonja de la seda o lonja de los mercaderes de la ciudad de Valencia, construida bajo la regencia de Fernando II el Católico entre 1482 y 1548, de la que vemos en este vídeo bellas imágenes. En ella, como veis, la figura del dragón adquiere el máximo protagonismo, llegando incluso a representarse amamantado por un ser angelical. La Liga del Dragón fue una orden militar cristiana integrada por nobles y príncipes, fundada en 1408 por el rey Segismundo de Hungría. Esta orden, cuyo símbolo era un dragón que con su propia cola se sujetaba por el cuello, tuvo gran poder e influencia en toda Europa,
ya que pertenecían a ella los regentes y nobles de Alemania, Inglaterra, Irlanda, Hungría, Austria, Polonia, Lituania, Serbia y los de la mayoría de ciudades-estado italianas, así como los reyes de la Casa de los Trastámara del Reino de Aragón. Durante el siglo XV, la Orden del Dragón crece con fuerza y adquiere gran poder en toda Europa, puesto que entre sus miembros cuenta con Segismundo de Hungría, el rey Alfonso de Aragón y de Nápoles, Estibor de Stiboriz, conocido como el Señor de toda Alaba, Esteban Lazaravich, déspota de Serbia, el duque Ernesto de Austria, Enrique V, rey de Inglaterra y señor de Irlanda, Vladislao II, duque de Lituania y rey de Polonia, el gran duque Vitautas el Grande de Lituania, Nicolás II Garay, Vlad II Drácul y su hijo, el popular y conocido Vlad III el Empalador, mitificado por el novelista Bram Stoker en la novela Drácula. Hoy, 12 de diciembre del año de nuestro Señor 1408, nace la Real Orden del Dragón. Venid, príncipes de Cristo, el dragón os protegerá, porque el dragón aplastará al pérfido enemigo que desea destruir la verdadera cruz de Cristo. El dragón acabará con seguidores del maligno que proclaman y mantienen el cisma de la Iglesia. El dragón derrotará a todas las naciones que desean someter el estandarte de Cristo triunfante. El dragón detendrá con su aliento las espadas de los malditos turcos y reducirá su imperio a cenizas. Espíritu de fuego, espíritu de fuego. Mi señor ordena matar 500 husitas y lleva ante su presencia las cenizas de Juan Hus, y ese maldito papa temblará. ¿Aseguráis que soy un papa dudoso? Yo lo acepto. Pero antes de ser papa, fui cardenal. Y cardenal indiscutible de la Santa Iglesia de Dios, puesto que fue investido antes del cisma. Soy el único cardenal anterior al cisma. Vivo aún. El resto ha muerto. Si como aseguráis, todos los papas elegidos después son dudosos, también lo somos, cardenales. En consecuencia, yo soy el único cardenal auténtico, puesto que fue elegido antes del cisma. Como los cardenales son los que han de nombrar o elegir al Papa, solo yo puedo elegir o nombrar al Papa auténtico, porque solo yo soy cardenal auténtico. Si continuáis entendiendo que no soy papa legítimo, no podéis negar en cambio que soy el único cardenal auténtico. Y en consecuencia, yo puedo aceptar la vía de la secesión que tanto os entusiasma y nombrarme a mí mismo papa por segunda vez. Pero si vos no queréis que el papa sea yo, no podéis impedirme que sea yo quien nombre al papa auténtico.
en tu cuerpo se deslizará. Donde no llega la razón, llega el fuego del dragón. Espíritu de fuego. Mira Juan Luz, pensó que la razón era suficiente para derrotar al dragón. Mírate, te has quedado solo. Acepta el poder y la riqueza que te ofrezco y retírate a una vida placentera. La voluntad de Dios no puede cambiarse por un plato de lentejas. El auténtico Papa no está en venta. Suspiro del último viaje. El Santo Concilio General, representado en este tribunal por el acusador, decide y proclama que Pedro de Luna, llamado Benedicto XIII, ha violado su juramento, escandalizado a la Iglesia, mantenido y propagado el cisma, impedido la paz y la unidad. Es un hereje notorio e incorregible. ¡Yo soy Pedro! Ha violado sin cesar los artículos de fe, se ha hecho indigno de todos los títulos, grados y honores. Ha sido negado por Dios, despojado de todos los derechos y excluido de la Iglesia Católica como rama seca. ¡Yo soy el auténtico Papa!
por lo que debe exhibirse a todos los fieles que olviden sus juramentos hacia su persona, bajo amenaza de los más severos castigos. En Constanza, año de 1417. Recuerdo ya cuántos días llevo cabalgando
banda sonora del grupo de rock castellonense Midas Rex.